Hola niños de séptimo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la clase de lenguaje del día de hoy hablando del lenguaje poético. El objetivo de esta clase es comprender lo que es el lenguaje poético y cuáles son sus recursos, que son tan característicos de la poesía. Generalmente cuando leemos un poema sabemos que es un poema porque reconocemos algunos de estos recursos. Como por ejemplo figuras literarias, ¿ya? Años anteriores ya habíamos visto las figuras literarias, o como por ejemplo el lenguaje figurado, ¿ya? Y otras cosas más, como por ejemplo que podemos reconocer el temple de ánimo del hablante lírico, podemos reconocer también cuál es el objeto lírico del que habla el poema y otras cosas más que son conceptos que están todos relacionados con poesía y los cuales vamos a ver ahora con mayor detención y después vamos a aplicarlos analizando algunos poemas, ¿ya? Así que pongan mucha atención a la siguiente explicación. El lenguaje poético es aquel que se utiliza en la poesía para hablar de sentimientos o emociones, sin utilizar el lenguaje literal, aquel que utilizamos a diario para hablar o que encontramos en algunos textos, como por ejemplo textos informativos. El lenguaje que utilizamos en la poesía es totalmente distinto. El lenguaje poético se caracteriza porque convierte las palabras en música y figuras visuales y auditivas que transmiten la emotividad del autor, por lo cual es necesario poner a disposición nuestras emociones para poder entender los poemas al leerlos. Las palabras suelen tener dos significados, uno connotativo, es decir, un significado que se adquiere culturalmente y por tanto es diferente al que se expresa en los diccionarios, el significado denotativo. Veamos algunos ejemplos para poder comprender mejor lo denotativo y lo connotativo. Las palabras pueden tener dos significados. El denotativo, que es el significado literal de las palabras, el que encontramos en el diccionario. Por ejemplo, el corazón palpita fuerte. Corazón es el órgano central de la circulación de la sangre. Esta oración está en sentido literal. En ella no hay nada que interpretar. En cambio, en el lenguaje connotativo se expresa un sentido mucho más amplio y tiene múltiples significados, ya que busca comunicar emociones y sentimientos utilizando el lenguaje de una manera diferente. Por ejemplo, eres mi corazón. En esta frase, corazón significa que una persona representa el amor y no lo que dice el significado denotativo o literal acerca de la palabra. O sea, esta frase sí hay que interpretarla. En los poemas encontramos varias palabras y frases que tienen significado connotativo. Por eso, al leerlos tenemos que interpretar su significado. Otro ejemplo, me siento triste como la noche sin estrellas, que traducida al lenguaje cotidiano sería, me siento triste como si todo estuviera oscuro. ¿Ya? Esta frase, me siento triste como la noche sin estrellas, debemos interpretarla, debemos encontrarle un significado porque de forma literal no tendría sentido. Otro recurso que se emplea en el lenguaje poético para dar más expresividad y embellecer lo que se quiere expresar son las figuras literarias. Algunas de ellas son la comparación, la personificación y la metáfora, y muchas otras, y seguramente ustedes las recuerdan porque las hemos trabajado en años anteriores. El temple de ánimo es el estado emotivo o afectivo que experimenta el hablante lírico en el poema. Por ejemplo, miedo, alegría, tristeza, angustia. Generalmente, cuando leemos un poema o cuando escuchamos una canción, podemos darnos cuenta de la emoción o del estado de ánimo que experimenta el hablante lírico. Si está triste o si está feliz, dependiendo de la forma en la que escribe y en la que utiliza este lenguaje poético. Y para terminar, chicos, en este pequeño y breve mapa conceptual,
aparece resumido lo que es el lenguaje poético y los recursos que utilizan los poemas, ¿ya? Sabemos que el objetivo comunicativo de un poema es expresar sentimientos, emociones y reflexiones del hablante lírico, como ya lo dijimos. Sabemos que el hablante lírico, está aquí, algo vimos también en la clase anterior, es el emisor ficticio de un poema, es decir, quien expresa sus sentimientos o emociones en el poema. Podríamos decir lo que es el narrador para los cuentos o las novelas, es el hablante lírico en los poemas. La actitud lírica. El hablante lírico puede adoptar 3 actitudes en el poema: expresar sus sentimientos, dirigirse a un otro, ¿cierto? Cuando a través de su poema le habla a otro, o contar una historia que está en forma de poesía. El temple de ánimo, lo que acabamos de ver, es el estado de ánimo del hablante lírico que se expresa a través del poema. El motivo lírico es el tema que trata el poema, si se expresa con una idea o con un concepto. En la actividad que vamos a hacer después van a verlo claramente. El lenguaje. En el poema se expresa principalmente un lenguaje connotativo, es decir, debemos interpretar su significado dado que no es literal. Generalmente incluye el uso de figuras literarias, que es lo que acabamos de ver en las imágenes anteriores. Ya, esto es un breve resumen que va a quedar en su guía para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Niños, espero que hayan comprendido y que les sea mucho más fácil ahora realizar la actividad que viene a continuación. Muchos besitos para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.